Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este cuarto día de esta actividad que impulsamos del Centro de Estudiantes, el mes sobre 2 de la ciencia. Esta actividad que empezó en el 2021 y más o menos desde el 2022 que en efecto le pusimos el nombre del mes sobre 2, que es impulsado desde el Centro de Estudiantes, entendiendo la importancia de divulgar ciencia para toda la comunidad. No solo toda la comunidad, sino para el que quiera venir, acercarse a aprender sobre lo que se investiga en FAMAF. Entendiendo nosotros la importancia en estos días donde la ciencia se ve masacrada, se ve minorizada. Nosotros queremos darle lugar, queremos tener un encuentro donde todos podamos estar presentes, escuchar, aprender, preguntar, dialogar, encontrarnos después en la salida con compañeros, con colegas, con científicos, para charlar sobre lo que se escuchó, sobre la situación, y me parece una buena oportunidad para que nos encontremos en comunidad y podamos dialogar sobre esto. Primero unos anuncios. Nosotros somos una organización independiente, por lo tanto no tenemos plata. En estos momentos estamos vendiendo una remera. No sé si alguien tiene la remera para mostrar. Estamos vendiendo la remera con el logo del Patriot Paper y atrás diseño de FAMAF. Nada, cualquier cosa se nos pueden acercar a pedir las remeras. Sale 20.000 y la hacemos por pedido. También tenemos stickers, ¿no? Estarán dando vueltas por ahí, que nada, estamos pidiendo, no estamos pidiendo, sino que son a la canasta, con el alias centro.famaf. Pueden dejar ahí su colaboración. ¿Qué más? Bueno, esta es la primera semana. Después, la semana que viene, tenemos la segunda semana, claramente, hasta de lunes a jueves, porque el viernes empieza la noche en los museos, así que no queríamos que se queden superpuestos esos días. El jueves, confirmamos hoy, vamos a tener muestra de pósters. Ya después vamos a mandar formulario y todo para que los que quieran se puedan anotar. Y hoy tenemos tecnología cuántica. Mañana tenemos el debate de qué es la matemática con Pedro, Pollo, Lu y Marcio. Va a estar muy buena, vengan. El año pasado estuvo muy divertida el debate, así que esperamos que va a ser también este año. Y bueno, hoy, como les dije, tenemos tecnología cuántica. Tengo el honor de presentar a un investigador, docente de la Casa de FAMAF y presidente de la Asociación Física Argentina. Así que nada, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Omar Acera. Gracias por la presentación y la oportunidad de hablar. Yo he hablado muchas veces de distintos públicos de cuántica y de tecnologías cuánticas, de computadoras cuánticas, y uno puede aproximarse al problema de muchas formas distintas, ¿sí? Lo que voy a tratar de hacer hoy es, ¿por qué? Porque me pareció divertido, es mostrar cómo desde los rincones más abstrusos de una teoría física puede salir tecnología, cómo sale tecnología y cómo la mayor parte de la gente que trata de predecir por dónde va a ir la tecnología o la ciencia se equivoca. Principalmente los científicos. Y en segundo lugar, la gente que cree que sabe cómo, de dónde va a salir tecnología por tanto dinero. ¿Sí? Entonces, esto se puede aplicar a casi cualquier campo de conocimiento, pero en particular en la física y en la mecánica cuántica es particularmente interesante. Entonces, no hace falta, espero, saber nada, en el sentido de que uno no tiene por qué saber en qué consiste la mecánica cuántica para entender que hay problemas, ¿sí? Pero además, fundamentalmente, una cosa, que
qué es lo que diferencia a la física de la matemática o la economía o muchas otras áreas del conocimiento, y es que los físicos queremos explicar la naturaleza, explicar lo que observamos. Y cuando hablamos de observaciones, lo que quiere decir es diseñamos aparatos que suplan nuestros sentidos o que los reemplacen directamente, a través de los cuales ganamos información. ¿Sí? Entonces, el cuento empieza básicamente hace ya unos, podemos decir, 150 años aproximadamente, cuando la gente se empezó a dar cuenta, los físicos se empezaron a dar cuenta que la descripción que habitualmente se conoce como la descripción clásica, que es la que uno puede acceder a través de los sentidos o de instrumentos muy simples, estaba colapsando. ¿Sí? Básicamente entre 1890, primeros años de 1900, la concepción que se tiene del universo se viene abajo, pero muy, muy rápidamente. En particular, la del universo visible, o sea, la astronomía estaba en graves problemas y la física estaba en graves problemas. ¿Por qué? Porque el número de experimentos que se hacían y que no tenían ninguna explicación era enorme. Eso se produjo en realidad muy, muy rápidamente, básicamente porque se accede a ciertas tecnologías. Por ejemplo, para esa época ya se podían producir ondas electromagnéticas, ondas de radio, muy, muy eficientemente. Se descubre la radioactividad, se descubren un montón de situaciones que no se podían explicar. Y eso produce que hay que hacer algo de vuelta. Los físicos, perdón, cuando digo los físicos es la gente que está interesada en la física, ¿sí? No hay género. La gente que está interesada en la física dijo, acá hay que empezar a acomodar las cosas. Obviamente no surgió de un día para el otro una teoría. Las teorías suelen ser generalizaciones que aparecen después de que un montón de casos particulares han entendido un montón de casos particulares, entonces tal vez en algún momento todo eso lo puede englobar en alguna cosa. Entonces, lo que primero se dio cuenta básicamente la gente era que lo que entendían por energía estaba mal. Estaba mal en el sentido de que las cantidades en la naturaleza no parecen comportarse en forma continua. Contrario a lo que uno asume generalmente o que observa a simple vista o con los sentidos, la física, la naturaleza, está llena de cantidades que son discontinuas. Y se acabó, no hay mucho que hacer. Si uno agarra un prisma y analiza cómo es la luz de un elemento, se da cuenta que los gases no emiten en forma continua, emiten a frecuencias muy precisas. Eso alguna gente le dijo, bueno, ¿por qué un elemento va a emitir luz a frecuencias muy precisas? El Sol también lo hace. Lo que pasa es que tiene muchos elementos. Entonces, lo que percibimos como la luz solar, que parece ser algo continuo, tampoco es de todo así. Hay cosas muy, muy bien, hay frecuencias que están muy bien separadas. Todos tenemos alguna idea intuitiva de qué significa la frecuencia a la cual observo la luz. Quien más, quien menos, alguna vez puso algún metal a calentarse en una hornalla y ve que va cambiando de color. Tengo que agarrar un elemento que se caliente fácil, o es el mecanismo de las viejas lámparas de incandescentes. Entonces, lo que surgió fue un montón de experimentos que necesitaban una explicación, en la cual el problema era la energía. Inmediatamente muchísima gente se puso a formular modelos para tratar de explicar esas cosas. Muy rápidamente, está mal escrito, pero por ejemplo, gracias a eso aparece lo que se llama, no vamos a entrar en los detalles del por qué,
Pero Planck, para mucha gente, el fundador de lo que se conoce como la hipótesis cuántica o de la cuántica, tienen más sobrenombres que mucha otra gente, pero la cuestión es que Planck hace una hipótesis y dice, bueno, si yo acomodo, digo que la energía se comporta en estos problemas en forma discreta, logro explicar un experimento que mucha gente le preocupaba, ¿no? Fue una hipótesis. Agarró, dijo, la energía acá es discreta, lo metió en las ecuaciones, trabajó, explicó un experimento, premio Nobel. Un experimento que había trabajado gente durante 30 años, obviamente, para tratar de explicar, pero era un problema que surgía de la metalurgia, no era un problema que surgía en un laboratorio extraño. La gente, de vuelta, fundía metales, era, digamos, desde la revolución industrial en adelante, fundir metales se había vuelto algo imprescindible, y la observación de que los metales a distintas temperaturas emitían luz de distinto color tenía que ser explicado. Además, no solamente se verificaba eso en los metales, sino también se verificaba en las estrellas. Las estrellas emiten luz de distintos colores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había detrás de esos fenómenos? Entonces, Planck logra explicar, el fenómeno se llama radiación de cuerpo negro, no viene en cuenta ni por qué es negro ni por qué es radiación, pero la radiación es radiación electromagnética. E inmediatamente, una vez que la gente que hacía física se libera de esa prisión de decir, la energía tiene que ser algo que varía en forma continua, un montón de gente empezó a hacer otras hipótesis similares que explicaron todo otro conjunto de experimentos. Bohr lo hizo con lo que se conoce el átomo de hidrógeno, explicó cómo irradiaba energía un átomo de hidrógeno. Einstein, unos cuantos años después, explica lo que se llama el fenómeno fotoeléctrico. Ustedes dirán, jamás en mi vida escuché el efecto fotoeléctrico. Bueno, si alguna vez estuvieron cerca de alguna célula fotovoltaica, las células fotovoltaicas producen electricidad justamente porque cuando les incide luz, emiten algo, emiten electrones. ¿Sí? Eso es el efecto fotoeléctrico, y en su momento fue explicado por Einstein. De hecho, por eso es por lo que Einstein recibe el premio Nobel. Y si alguien no sabe qué es el premio Nobel, vaya a discutirle con alguien que me diga eso. Nobel es el inventor de la dinamita. Una vez que la dinamita se inventó, la gente pudo matar a otra gente mucho más eficientemente, y Nobel se sintió al principio bien porque ganó mucha plata, después la pensó un poco mejor y dijo, bueno, tengo que hacer algo para curar este sentimiento de culpa, entonces decidió premiar a la ciencia. Y hizo la Fundación Nobel y puso mucha plata, de vuelta, matar gente en forma eficiente siempre da mucho más dinero que la ciencia, parece, y gracias a eso lo depositó en un buen banco sueco, y esa plata es la que hoy financia los premios Nobel. Entonces, los premios Nobel no se dan en dólares, no se dan en libras, no se dan en nada, sino que se dan en buenas coronas suecas que demuestran su estabilidad hasta el día de hoy. Entonces, si por ahí ven Fundación Nobel, 11 millones de coronas suecas, eso es el equivalente a millón y pico de dólares hoy, porque el dólar se está devaluando frente a las monedas, ¿no? Pero eso es parte de la historia. Entonces, los primeros éxitos de intentar explicar la naturaleza, estas cosas, estos fenómenos extraños que se veían cada vez, fíjense que lo que mencionamos fue, primero, bueno, metales que se están fundiendo, pero después fuimos los átomos. Y rápidamente empezó a surgir la idea de que si uno iba a escala subatómica, perdón, no subatómica, iba a escalas en las cuales empezaba a considerar los elementos más chiquitos de la materia, ahí había problemas, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo la gente pensó que estos fenómenos raros se iban a observar solamente si iba a haber átomos, pocos átomos. ¿Por qué? Porque los metales se comportan como deberían comportarse, aunque había muchas cosas que no se entienden. Lo que sucedió tiempo después fue que alguien dijo, bueno, pero
hemos explicado montones de modelos, hemos explicado montones de experimentos. Siempre es bueno recordar cuál es la diferencia. A principios del siglo XX es cuando se formulan las dos teorías que la gente que hace física cree que nos dan nuestra visión más completa de lo que pasa en la naturaleza, que es la relatividad y la cuántica. Y nacieron casi ortogonales, casi oponiéndose. La relatividad había muy pocos experimentos y fue rápidamente explicado todo con una teoría. En la cuántica había cientos de experimentos y tardó mucho en formularse una teoría. ¿Por qué? Porque la fenomenología era realmente distinta. Llega el año 25, o sea, todo lo que conté antes ocurrió básicamente entre 1905 y 1925. En el año 25, Heisenberg se fue a pensar un rato y dijo, no puede ser que toda la física clásica esté mal, porque seguimos pensando de que la energía algo que ver tiene. Por cierto, si alguien dice, ¿pero qué es la energía? Porque no la definimos. Y energía es una definición capitalista de la capacidad de hacer trabajo. Por ejemplo, todos agarramos, sabemos que si subimos una bocha de hierro hasta el techo y la largamos sobre algo, eso rompe algo. Ahora, si subimos una bocha 3 veces más pesada y la largamos, rompe muchas más cosas. Eso es la energía. No hay que pensar demasiado y la capacidad de hacer trabajo, ¿cuál es? Agarrar la bocha y subirla al techo. Es el concepto de física casi más intuitivo. Todos sabemos que para empujar algo tenemos que hacer trabajo. Quiero empujar un auto en una pendiente hacia arriba y tengo que hacer mucho más trabajo que empujarlo por abajo. La energía es un concepto que todos más o menos podemos entender. Y eso es el que se habla. Entonces Heisenberg dijo, pero no puede ser que todo esto esté mal. La energía, la velocidad, todas esas cosas tienen que seguir jugando algún rol, por más que los experimentos parezcan indicar lo contrario. Entonces fue y dijo, lo que tiene que suceder es que lo que yo llamo energía, que cualquiera que pasó por el primer año de fama, salvo la gente de computación, sabe que se puede escribir algo así como un medio de la masa, la velocidad al cuadrado, más otros términos. Dijo, no puede ser que todo eso esté mal. Lo que debe suceder es que la velocidad ya no puede ser la velocidad, como el entendí antes, no es ese vector raro, no es esa cosa que me indica el velocímetro, tiene que ser otra cosa. Y la posición no puede ser la posición, tiene que ser algo parecido. Que cuando mide el promedio más o menos se tiene que parecer, porque toda la física clásica no puede estar mal. Entonces lo que dijo es, lo que yo sabía de antes, eso de que la energía era energía cinética, energía potencial, tiene que tener algo de grado de verdad. Pero ya no van a ser vectorcitos, ya no sino que van a ser otra cosa. No viene a cuento, pero cualquiera puede leerlo eso en cualquier lugar, por ejemplo en la Wikipedia, y lo que dijo fue, está bien. ¿Qué cosas dan valores discretos? Por ejemplo, las matrices. Las matrices parecen discretas y parecen que uno podría hacer cosas divertidas. Listo. Hipótesis de salto. La velocidad es una matriz, la posición es otra matriz y todo tiene que poderse calcular en términos de eso. Obviamente, él no dijo inventé la mecánica cuántica, sino que inventé la mecánica matricial. Lo interesante es que esa mecánica matricial permitía calcular las mismas cosas, o muchas de las cosas que calculó Bohr, que calcularon otra gente haciendo un modelito muy simple que solamente explicaba eso. Heisenberg agarró y dijo, acá tienen que venir las mismas cantidades con las cuales yo siempre trabajé en la física clásica, pero tienen que ser otro objeto, porque si quedan el mismo objeto me va a dar lo que quiero. ¿Sí?
No importa cómo hizo el cálculo, lo interesante fue que hizo una hipótesis muy separadora respecto a lo que venía antes, pero, a ver, el tipo estaba motivado, obviamente, por todos los éxitos en explicar un montón de experimentos, y, bueno, se hizo famoso, ganó el premio Nobel, y, y por un rato quedó ahí la cosa. Pero el problema era que era muy difícil de calcular con la mecánica matricial. Solo un año después se agregó otra letra. La H, ya dijimos, es lo que la gente decía que era la posición y, y la velocidad, ese tipo de cuestiones. La E, ya sabemos que es la energía. Y Schrödinger dijo, pero esto es muy difícil de calcular. Agarremos otro problema que tenga, de vuelta una mala palabra de primer año, autovalores. Los autovalores son una cantidad discreta. Entonces, Schrödinger no dijo tampoco, voy a proponer la ecuación de Schrödinger, que es como se la llama. Cualquiera que ve esto por ahí hoy dice, esa es la ecuación de Schrödinger. Él no propuso la ecuación de Schrödinger. Él lo que dijo es, tengo un problema de autovalores que puede explicar todos estos problemas físicos. Y, y entonces un montón de gente dijo, ¡oh, qué bueno! Pero ahora parece que tenemos la mecánica matricial y tenemos esta ecuación de autovalores que da los mismos resultados, pero ¿por qué? Era muy distinta la forma matemática de una y otra. Ahí fue que, por supuesto, Schrödinger se hizo famoso con el premio Nobel, pero ahí es cuando empezaron los problemas. Nadie sabe qué es psi. Cuando Schrödinger propone esa ecuación, a ver, ya sabemos qué es H, ya sabemos qué es la energía. ¿Qué corno es psi? ¿Qué corno es esa letra? ¿Qué representa? ¿La puedo medir? ¿No la puedo medir? ¿Es algo físico realmente? La energía es física, todo el mundo entiende qué es. La velocidad, la energía potencial, todo eso entiende. ¿Pero qué es psi? Ahí fue cuando, y eso es lo que confunde todavía a mucha gente, la gente que se dedicaba a la física comenzó a pelearse. Sí. O sea, hasta ese momento se peleaban, se decían cosas, hacían chicanas baratas, pero ahí empezó el problema. Porque sí, no era una cantidad medible. Y eso en física es algo muy feo. Porque en física entendemos todas las cosas que en principio pueden ser medibles. Para más problemas, además sí resultaba que para que funcionara bien tenía que ser compleja. Una cantidad compleja, realmente compleja. Compleja en el sentido de que se escribió en términos de números complejos, no complicada. Complicada es una cosa, compleja quiere decir. Y ahí es cuando surgen todos los problemas, todas las cosas que, eso es más o menos año 27, igual la gente dijo, acá evidentemente hay algo, así yo no sepa qué es, sí, debe haber algo allá atrás. Y se empiezan a pelear, por ahí si alguna vez vieron películas, o escucharon o leyeron, básicamente había dos bandos, o sea, uno es liderado por Einstein y otro es liderado por Bohr, básicamente porque eran que tenían más o menos la misma edad, todos los otros, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, todo un montón de gente que a pesar de que ya básicamente los 20 y pico de años ya todos habían ganado el Nobel, los dos jefes seguían siendo de alguna forma Einstein y, y Pauli. Y ahí es cuando empieza una de las actividades más preferidas de los físicos, además de tomar mate, cerveza, esas cosas, que es tratar de destruir la mecánica cuántica. Hay más gente que ha tratado de destruir la mecánica cuántica que gente que ha tratado de decir, no, que esto está bien. Lo cual suena paradójico porque básicamente a partir de lo que uno puede calcular con la ecuación de Schrödinger, así, uno puede explicar básicamente todo lo que funciona alrededor nuestro.
si no entendiéramos la energía que da la ecuación de Schrödinger, nunca se hubieran fabricado, nunca hubiéramos entendido los semiconductores. Si nunca hubiéramos entendido los semiconductores, nunca hubiéramos tenido electrónica digital, no como la tenemos hoy. Si no tuviéramos electrónica digital, no tendríamos computadoras, si no tuviéramos computadoras, no tendríamos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. No correríamos ChatGPT en ningún lado, no tendríamos láser para tener internet. Problemas, muchos problemas. Y sin embargo, eso es lo que a mucha gente cuando escucha, uy, la cuántica, sí, el gato de Schrödinger, y no sé qué cosa, pero la energía explica montones de cosas. A partir de entender cómo funciona la energía, es que mucha gente dijo hubo una revolución cuántica. La primera, por supuesto, no sabían que es la primera revolución cuántica, que simplemente era una revolución. ¿Por qué? Porque permitía hacer muchas cosas. Gracias a la cuántica es que se entiende la superconductividad. Gracias a que se entiende la superconductividad, tenemos, por ejemplo, podemos ir y hacernos una resonancia magnética para ver si tenemos algún problema fisiológico, porque el imán que tiene adentro un resonador es un imán superconductor. O sea, ahí es donde empieza la paradoja. Tenemos una ecuación en la cual hay cosas que no sabemos qué son, y sin embargo, cuando la gente empezó a estudiar mecánica cuántica, nadie preveía eso. Y sin embargo, todas esas cosas vienen a partir de la mecánica cuántica. Para los que hayan visto la película Oppenheimer, para los que vieron la película, no se asusten, pueden levantar la mano. Para los que vieron la película Oppenheimer, hay una escena muy bonita en la cual Oppenheimer ya está recibido y alguien le pregunta, ¿qué quieres estudiar? Y el tipo dice, quiero estudiar cuántica. Entonces, básicamente una persona le dice, ¿para qué querés estudiar eso? ¿Para qué querés estudiar eso? O sea, lo cual demuestra siempre el grado de visión que tiene la gente que tiene que financiar la ciencia y la visión que tiene los gobiernos respecto de dónde sale el dinero. Oppenheimer va a estudiar cuántica, a donde se tenía que estudiar cuántica, que era obviamente en Alemania, y gracias a ese hecho afortunado comillas, bueno, Estados Unidos después pudo tirar una bomba, no por Oppenheimer, porque si vieron la película esa, van a escuchar, si bien no lo dicen, Fermi es italiano, Teller es húngaro, todo el equipo que realmente hizo posible eso, no porque sea un hecho, pero sí interesante, el único que era estadounidense era Oppenheimer. Y después aparece uno que toca así un tamborito en algún momento, no se sabe muy bien quién es, bueno, ese es Feynman. Feynman todavía le faltaba mucho para ganar su Nobel, pero eventualmente lo ganó. Pero en esa época era un pichi, así que no nos preocupa. La cuestión es que, sí, ya dijimos, por la duda, en lenguaje cuántico, a esa letra, que es un objeto, se le llama o estado cuántico o función de onda o vector de estado. Como alguna vez le dije a alguna persona, las cosas importantes reciben muchos nombres. Bueno, afortunadamente en este caso se da y la función de onda, el vector de estado, tiene todavía una larga vida. ¿Cuáles fueron los problemas que la gente se dio cuenta que aparecían si uno le quería dar bolilla al vector de estado? Apareció una cosa que se llama entrelazamiento. La última pelea en la cual se ensalzan Bohr y Einstein es ¿qué pasa si yo hago interactuar dos cosas, las separo, después puedo medirlas a cada uno y sacar resultados? Einstein, de hecho, termina publicando un artículo que se llama si la mecánica cuántica puede ser considerada completa, básicamente porque cree demostrar, y esa es parte importante, que no podía ser la cuántica consistente debido a que él proponía una
un experimento, para los que les gusta Einstein y su lenguaje, proponía un Gedanken experiment. Traducción, de vuelta, el lenguaje de la ciencia todavía básicamente era el alemán, era un experimento pensado. Proponía un experimento pensado en el cual mostraba que el entrelazamiento, que era algo que vive acá, no importa cómo, vive ahí, el entrelazamiento tenía que estar mal. Eso lo hace en 1935, ahí dice, listo, ya está, un montón de gente se queda, uy, sí, debe haber un problema acá. Einstein dijo, bueno, ahora me voy a dedicar a un problema que sí me interesa, que es la unificación de las fuerzas de la naturaleza. Fracasó, no publicó mucho más, nada más relevante y se diluyó en esto. No, pero, un poco exagerado, pero básicamente es así. Lo interesante del caso es que la gente seguía encontrándole problemas al vector de estado, porque también permitía cosas que se llaman superposición, permite cosas que se llaman el efecto túnel, permite un montón de cosas. Obviamente, ¿cuál era el problema? Hacer experimentos directos para verificar estas cosas era muy difícil. Entonces en 1930, 1940, 1950, la gente siguió utilizando la mecánica cuántica para explicar todo, pero se formaron dos puntos de vista. Dirían algunos, los prácticos o los pragmáticos, que agarraban y decían, mira, a mí la verdad lo que haya dentro del estado cuántico me interesa muy poco. Total funciona y pueden descubrir montones de cosas. Pronto se descubrió cómo utilizar montones de cosas para esas cosas, digamos, los descubrimientos, las tecnologías seguían fluyendo, así que como la especie. Así que a nadie le preocupaba mucho, y después estaban los que decían, no, la cuántica está mal, hay que hacer algo, la cuántica está mal, no hacer nada. Obviamente, en general, los que decían, la cuántica está mal, hay que hacer algo, en general admiraban a Einstein, porque decían, Einstein, capo. Y seguro que tenía razón. ¿Einstein tenía razón? ¿Quién dijo que no? ¿Quién es el malo? ¿Quiénes dicen que sí tenía razón? A ver, o tenía razón, o tenía razón o no tenía razón. No hay mucho. A ver, de vuelta, además es ciencia, así que no es como uno decir, uy, me equivoqué respecto a un amigo, o me iban a devaluar. Es ciencia. Así que todos nos podemos equivocar. Eventualmente, además, la ciencia, que no es una construcción colectiva, eventualmente la ciencia, sobre todo en física, en algún momento va a decir que nos equivocamos. Así que no está mal eso. Que nos equivoquemos, inclusive aunque sea Einstein, muestra que hay un progreso. Einstein no tenía la evidencia experimental que después efectivamente se pudo juntar. De alguna forma a Einstein le sucedió lo mismo que a todos los que después de Aristóteles decían que las cosas tenían que caer con distinta aceleración, hasta que fue Galileo, construyó o no construyó un túnel de vacío, no importa, y tiró la famosa pluma y la bocha, y vio que caían a la misma aceleración. En realidad nunca hizo eso, sino que ponía cosas sobre planos inclinados y diseñó toda una serie de experimentos. Pero básicamente lo que pasó fue eso. O sea, algunos dirían que el que piensa pierde. Einstein pensó un experimento y perdió. Literalmente. Pero pasó mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Primero, pensemos qué es el efecto túnel. Ustedes dirán, no puede ser eso el efecto túnel. Esta persona es muy poco seria, lo cual es cierto. Eso, si buscan, si ahora en sus teléfonos están poniendo Nobel Physics, Nobel 2025 y demás, van a ver que esta figura está en la comunicación a la prensa que sacó el Comité Nobel. O sea que si yo soy poco serio, los del Comité Nobel. ¿Qué significa el efecto túnel? Significa que algo que clásicamente uno piensa que no puede suceder, sucede. Por ejemplo, yo podría agarrar y pensar, de vuelta, vuelvo al auto.
tengo el auto en Nueva Córdoba y lo quiero hacer subir a Ciudad Universitaria. Entonces lo empiezo a empujar y lo más probable que suceda es que el auto suba un poquito, se va, cae. Sube un poquito, cae. Lo que nunca se observa, parece objeto macroscópico, es que empuja un poquito y de repente el auto aparezca al lado del famoso. Clásicamente eso está prohibido. Cuánticamente no. Efectivamente, uno dándole menos energía de la que aparentemente necesita algo, puede efectivamente superar un obstáculo. Eso es lo que dice este dibujito. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? ¿Por qué nunca se vio? ¿Por qué cuando quiero empujar el auto y hacerlo arrancar, siempre tengo que renegar, empujar, insultar a varias generaciones anteriores y esas equivocaciones? Y porque la probabilidad es muy baja. Por eso fue que no se había observado. ¿Dónde se observa por primera vez? Y en fenómenos de vuelta en átomos, en cosas muy chiquitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ese efecto es lo que no voy a decir quién, pero tenía un profesor que cuando llegábamos a esto me decía, ¿pero cómo se entiende eso? Ah, es un efecto puramente cuántico. Bueno, es un efecto puramente cuántico. O sea, básicamente no puede suceder. ¿Sí? Cuánticamente tiene alguna probabilidad de que eso suceda. Entonces, ¿qué sucedió? Mucha gente quería destruir la mecánica cuántica. Alguna gente, como Bell, John Bell, no el inventor del teléfono, sino otro John Bell, agarró y propuso, digamos, además de decir, la cuántica está mal y demás, lo que hizo fue proponer, ustedes lo que tienen que hacer es un experimento en estas condiciones, y si hacen este experimento, ahí va a quedar claro que existe o no existe el entrelazamiento. Einstein tenía razón, porque eso era lo que él opinaba, y van a ver que no va a suceder lo que ustedes dicen que sucede. Eso del estado cuántico está mal. Al mismo tiempo, hubo otra gente, como eso lo pueden leer en el caso del premio Nobel, como gente como Leggett, que empezaron a formular, en serio, modelos alternativos a la mecánica cuántica, que le decían, ¿por qué no puedo observar el famoso gato vivo, gato muerto del gato de Schrödinger? O sea, en los años que parecía que no pasaba nada, en realidad pasaron muchas cosas que la gente agarraba y cuestionaba y decía, no puede ser, esto del estado cuántico, esta letra sí, tiene algún problema. ¿Sí? El entrelazamiento, el efecto túnel, todas estas cosas se tienen que explicar de otra forma. Los experimentos empezaron a caer en 1980. O sea, los 50, los 60, los 70 fueron para que la gente propusiera cosas y no pasaba nada. Pero ¿qué pasó? La tecnología avanzó, seguimos construyendo cosas basadas en la mecánica cuántica, como microscopios electrónicos, como toda una serie de aparatos muy interesantes, y en algún momento, láseres cada vez mejores detectores, entonces en algún momento se empezaron a hacer efectivamente los experimentos que la gente decía que iban a destruir la mecánica cuántica y que eso del estado cuántico estaba todo mal. ¿Sí? Bueno, lo que sucedió, disculpen que tengo que... no, tienen que estar en blanco, no se preocupen. Lo que sucedió fue que los experimentos se empezaron a hacer y, aunque les costó mucho a la comunidad científica y a mucha gente que siguen pensando que Einstein tenía razón, cuando se pudo hacer el experimento sobre si el entrelazamiento existía, el experimento que había dicho John Bell, tienen que hacer el experimento, cuando realmente se pudo hacer, dejó a las claras que el estado cuántico funciona y que la concepción que tenía Einstein de cómo tenía que ser una teoría física estaba equivocada. Obviamente, decir que Einstein se equivocó le cuesta a mucha gente, porque hay mucha gente que no
no se juega nada, les cuesta. Así que imagínense la gente que sí se jugaba algo. ¿Qué sucedió? Básicamente desde el 82, 85, que fue cuando se hicieron esos experimentos, obviamente entonces empezó gente a decir, no, lo que pasa es, lo cual fue muy bueno porque fue una discusión fantástica. En realidad, fíjense, si ustedes, porque obviamente no había forma de medir, los detectores tienen cierta eficiencia. ¿Cómo saben que los detectores no están detectando solamente experimentos malos y no experimentos buenos? ¿Cómo saben tal cosa? Surgieron un montón de loopholes, el nombre técnico, o sea, cuando uno se muerde la cola y está usando mal la lógica. ¿Cómo saben que eso no sucede? Lo que sucede es que durante los últimos, desde los 80 hasta el 2010, básicamente se fueron refinando los experimentos y la conclusión ha sido siempre la misma. El entrelazamiento existe y Einstein está equivocado. Hace 2 años, 3 años, 4, no importa, el Comité Nobel finalmente dijo, está bien, el entrelazamiento existe, el experimento que se hizo en los 80 está bien, y le dio un premio Nobel a la gente que hizo uno de ellos es Alain. La gente también decía, no, porque nunca vamos a observar efecto túnel en objetos grandes. Lo podemos llegar a ver en una partícula pequeña, en un átomo, en algo, pero nunca lo voy a poder ver a nivel macroscópico. En los años 80, la gente empezó de vuelta a hacer experimentos y comprobaron que el efecto túnel aparecía en un circuito eléctrico. No un circuito eléctrico chiquitito, en un circuito eléctrico. En un buen cacho de 2 metales, una buena resistencia, un condensador y equipo para medir. Y ahí se comprobó que el efecto túnel en cosas macroscópicas se puede efectivamente hacer. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que aparte de que la gente dice esto en realidad tiene existencia, en una de esas lo puedo utilizar para algo. Y ahora controlo las cosas. Y lo que sucedió, ya ahora sí en los últimos 20 años, para que esto empiece a reducirse, es que la gente que decía, uy, el entrelazamiento, qué propiedad rara, ¿para qué puede servir eso de que yo tengo un sistema y si mido esto, afecto esto de alguna forma? Eso que Einstein no quería. Y bueno, para lo que sirve es para distribuir claves criptográficas. Esta es la parte de James Bond. Todo lo que hacemos, cualquier transacción que hacemos en la red, y por transacción refiere pago la tarjeta, mando mail, etcétera, etcétera, todo eso teóricamente va encriptado. El problema es que la encriptación depende de que hay un organismo internacional que me da una clave pública y una clave privada, no la use para leer mis mails. Entonces, por eso ahora todas las apps les mienten que dicen este mensaje va encriptado punta a punta. Sí, mentira. Si yo soy ese organismo que distribuye los números, que queda en Estados Unidos, lo rompo en 0 segundos. Entonces alguna gente se empezó a preocupar y decir, bueno, capaz que no fue del todo una buena idea confiarle a un único país que maneje las claves públicas y privadas de todo el mundo. ¿Y por qué no es una buena idea? Entonces, mucha gente se empezó a preocupar y dijo, capaz que tenemos que invertir en alguna cosa de criptografía segura. Porque el RSA, que es el sistema con el cual se encripta y se encriptan las cosas en la red, es trivialmente rompible. Si uno tiene paciencia y dinero. O una computadora suficientemente grande. Hasta ahora nadie tiene una computadora cuántica suficientemente grande, pero solamente algún malo, el doctor Malito o el ex Luthor o alguien que está... A ver, Zuckerberg obeso, claramente peor que el ex Luthor, ¿no? ¿Son estas opciones mucho tiempo y dinero o una compu muy grande? Básicamente.
Mucha suerte. Por ejemplo, vamos a decirlo así, pueden buscar la organización que reparte los numeritos de RCA y van a ver que si uno rompe el producto de dos números primos que generan un número con 617 cifras, hay un premio de $200.000 para el que lo haga. Obviamente, saben que es difícil conectar ese premio, pero no importa, porque, a ver, ¿por qué les interesa eso? Y la famosa ley del hacker, si lograste romper esto, tengo dos posibilidades. Una te rompo, dos te contrato. Entonces, una forma de generarle a alguna gente la opción te rompo o te contrato es ofrecer un premio. Entonces, si ven becas de Google y becas de Amazon para hacer cosas y demás, están las dos opciones. ¿Ok? Pero todo eso es lo importante, que se transforme en tecnología, que los países que tienen ganas les preocupa un poco eso de que sus comunicaciones internas puedan ser hackeadas tan fácilmente, han puesto dinero para desarrollar criptografía cuántica, que es esencialmente seguro. ¿Sí? Uno puede hacer cosas y mostrar que en realidad no se la puede romper tan fácilmente. ¿Sí? Otros países, por ejemplo, lo que hacen es desarrollo encriptadores que los tengo encima de mi escritorio. Y le doy una copia igual a la otra sucursal del banco o a la persona que quiero mandar un WhatsApp. Y, por ejemplo, eso es una cosa que sí se ha hecho en Argentina. INVAP, un nombre que ustedes han escuchado muchas veces, ha construido un encriptador que, con la esperanza de vendérselo a clientes gubernamentales o a... no es cuántico, ¿no? Pero es un encriptador que lo puedo poner acá, y si la otra persona no tiene un encriptador igual, no lo va a... ¿Por qué? Porque no está basado en RCA y es un encriptador físico. ¿Ok? Entonces, es bastante baratongo. Si quieren, recibo órdenes por el lado, más o menos como las remeras, sale un poquito más caro, pero ni siquiera es muy caro. Pero lo interesante es que hay una empresa nacional que dijo, este problema puede parecer, y en una de esas es un problema en algún momento. ¿Sí? El efecto túnel, de vuelta, algo que parecía problemático. ¿Qué es lo que hizo la gente? ¿Qué fue eso dijeron el circuito? Básicamente lograron ver una cantidad en ese circuito, una cantidad que estaba relacionada al estado. O sea que el estado, no la energía, era lo que estaba en juego para que ese circuito superconductor funcionara. Muchos años después, esos circuitos sirven para hacer lo que se llaman qubits superconductores, que son la base para una de las plataformas de computadoras cuánticas. ¿Cuál es la diferencia? Porque obviamente en aquella época lo que les interesaba era un buen pedazo de metal, algunos millones de electrones en un estado cuántico particular y medir la corriente. Hoy los qubits superconductores básicamente tienen la misma tecnología, pero logran que yo puedo tener en un lugar que se llama Cooper Per Box, no importa, la caja de pares de Cooper, en los cuales puedo ingresar o sacar exactamente 2 electrones. No 500.000, no 1000, no cientos, 2. Y el estado que a mí me interesa está metido en esos 2 electrones. Ese es el grado de control que se ha logrado acceder. Control del estado. Bueno. Esto, lamentablemente, no tenemos hoy, pero, por ejemplo, en Bariloche, básicamente lograron asaltar la aduana y fue comprada en el gobierno anterior y demás, pero comprado un litógrafo que permite hacer justamente circuitos superconductores muy chiquitos y esperan en algún momento poder estar fabricando los primeros qubits superconductores del planeta. Eso se está haciendo en Bariloche, que no es la única utilidad que tiene el litógrafo, pero sí una utilidad concreta.
Efecto Hall. Efecto Hall es algo que todos los que hemos pasado por Física 3, o sea, segundo año, así que no debe hacer falta mucho para aprenderlo, es un experimento súper bonito que en algún momento alguien se lo imaginó, dijo, pongo una chapa de metal, pongo una diferencia de potencial, le pongo una pila. Y tengo que poner un campo magnético. Agarro mis manos, lo pongo abajo, y la corriente que pasa por ahí tiene que comportarse de una forma. ¿Sí? Lo que pasó con el también en los 80 fue que la gente agarró y hizo ese experimento. Pero dijo, lo voy a hacer en una chapita no tan grande y voy a enfriar mucho y voy a hacer toda una serie de cosas para ver realmente cuáles son los efectos cuánticos. Y lo que descubrieron es lo que se llama el efecto Hall cuántico, que no tiene tantas cosas, pero descubrieron algo muy raro. Porque de vuelta, eso lo sabemos todos los que alguna vez enchufamos algo, toma corriente, una plancha, por ejemplo. Sabemos que las planchas disipan calor. ¿Por qué? Y porque ofrecen resistencia a la circulación de la electricidad y disipan calor. Pero la resistencia es la que yo le pongo, alguna resistencia. Hay montones de ejemplos de eso que sucede. Lo que descubrió von Klitzing es que la resistencia en un experimento Hall cuántico está cuantizada. Vale un número ultra preciso. Yo puedo agarrar y ponerle el potencial que se me ocurra y bajo condiciones que yo, la resistencia vale algo. Si cambio mucho el experimento, la resistencia pasa a valer 2 veces ese algo. Hago otra cosa y la resistencia pasa a valer 3 veces ese algo. Traducción, se inventó un patrón sobre cómo medir resistencias. Ustedes dirán, ¿y a mí qué? ¿Alguna vez han sacado una radiografía? No, una trampa. Ustedes saben que la radiación que ustedes reciben es proporcional a la corriente que pasa por el tubo de rayos X. O sea que si eso no está calibrado, bueno, perfecto. Pero la dosis no va a ser la que tiene que ser. La física calibra todos los equipos médicos que ustedes utilizan, todo equipo que medianamente serio que ande dando vuelta, tiene que ser calibrado cada tanto. ¿Por qué? Porque los tubos se desgastan, uno quiere entrar al resonador y no que lo saquen habiendo mutado y cosas así. Todas las cosas se tienen que calibrar. Para eso es para lo que sirve el INTI. El INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es el calibrador de los calibradores. Si yo quiero agarrar y tengo un negocio de electrónica y quiero medir con mi osciloscopio o con mi aparatito para medir corriente, ¿cómo sé que eso es verdadero? ¿Qué pregunta, no? Quiero construir un satélite y quiero que la potencia que generan las células fotovoltaicas me den justa la cantidad de corriente para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, los que hayan visto la película de Martian van a ver que en alguna de las escenas justamente discuten eso, cuánta energía eléctrica podían hacer, qué cosas podían alimentar, etcétera, 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 y ahí es cuando empiezan a desarmar. Pero más allá de eso, el punto es, alguien tiene que calibrar algo, tengo que calibrar, que diga, esto efectivamente, la corriente que dice que pasa por acá es esa corriente. El voltaje que esto dice que pasa por acá es real. Y la resistencia que esto dice, efectivamente esta resistencia no. Esto ha sucedido de los 80 para acá. De los 80 para acá probablemente ustedes no se han enterado. Cuando digo probablemente no se han enterado, porque al revés que la computación cuántica que sale todos los días en los diarios, esto es más aburrido, entonces
entonces no sale nunca en los diarios, pero la definición de la mayor parte de las constantes de la física es la única ciencia que tiene constantes universales, ¿sí? La carga del electrón, la velocidad de la luz, etcétera, 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 ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque han aparecido nuevos fenómenos físicos que me permiten tener patrones absolutos. Patrones absolutos quiere decir que si yo mido la resistencia del experimento de efecto Hall cuántico y me voy a cualquier lugar del universo, voy a medir la misma resistencia. Y esa resistencia está medida con unas 7, 8 cifras significativas. Si lo piensan, es mucho. Pero no es el único efecto físico que uno puede utilizar para fijar los patrones de las unidades físicas. Existe el experimento que se llama, bueno, ya lo dije, el efecto Hall cuántico para la resistencia, el efecto Josephson, que tiene que ver con superconductividad para el voltaje, y una cosa intermedia para medir la corriente. Y con eso, entonces, en el INTI, en Buenos Aires, y una parte en la Universidad Nacional de San Martín, hay un instituto que se dedica a calibrar equipos. Es de quien dependemos para que ustedes, de la próxima radiografía, no. Ellos calibran a los calibradores. ¿Sí? Pero cualquier país que quiere tener tecnología de algún punto de vista interesante, necesita institutos de metrología. ¿Cómo se define el metro? Perdón, hay una sola persona que le estoy diciendo que no. Una convención. ¿Cuál convención? Es un cálculo. Creo que es una bar en Francia, una cosa así. Eso era en 1800. Ah, ok. Esa fue la primera vez, pero ahora es un cálculo que se realiza en base a algo que es constante, no me acuerdo qué. No es un cálculo. ¿Qué cosa? ¿No era la fracción de meridiano? No, eso era aún antes que... No, fíjense que... gracias, primero, gracias, pero sí, eso es lo que nos cuentan en el secundario o en distintos lados. No, el metro es una cierta cantidad tiene que agarrar la luz emitida por un elemento que es el sodio, la línea amarilla del sodio, y lo que tengo que hacer es agarrar y contar una serie tengo que hacer un interferómetro, que no importa, pero es una cosa que uno encuentra en los laboratorios de física, y tengo que dejar pasar un par de millones de líneas de interferencia. El metro es algo que tiene que ver con una propiedad atómica. La velocidad de la luz. ¿Qué es? Ya sé que una velocidad, digo, pero suena, pero ¿qué creen que se mide? Error. Hoy la velocidad de la luz es un número, es una definición. ¿Por qué? Porque todos los otros experimentos basados en experimentos atómicos tienen mucha más precisión que cualquier medición precisa que yo pueda hacer de la velocidad de la luz. La luz ha sido definida como 296.738, inventando, digo, alguna que estoy buscando, pero es una definición, es un número entero, que tiene algo así como 8 cifras significativas, que es la cantidad de cifras a las cuales tengo definidas todas las otras cosas hechas con procesos cuánticos. Toda la metrología, sin que nosotros nos enteremos, sin que se entere una gente, toda la metrología ha cambiado en los últimos 30 años. Ya no se mide más, porque en alguna época era cierto, iba la gente, agarraba un centímetro, medía la barra en París y decía, bueno, me voy a estar. Esto es el metro. El kilo, en alguna época, también estaba definido así. Hoy el kilo no está definido en términos de eso, sino que está definido en términos de una esfera hecha de silicio
que le hicieron en Alemania y que el diámetro está medido del orden de los nanómetros. Ese es el que más cerca acá a hoy en día se cambia, creo, el kilo. El kilo ya no tan cerca, pero sí, se cambió hace poquito. Pero sí. Hay un video de Canton Fractal por eso. No, todo eso es fantástico. Entonces, todas las cosas que parecían molestas de la cuántica, esa letra psi, ese es el final del cuento, todas esas cosas que parecían raras, que no le gustaban a Einstein, tampoco le gustaban a Schrödinger, sabemos, y a Bell, y a Alan Aspect, el tipo que hizo el primer experimento exitoso y recibió el premio Nobel por el experimento del entrelazamiento, tampoco creía que Einstein tenía razón. Y bueno, fue midió y dijo, está bien, listo, el experimento de Einstein. Que de vuelta, hay más tecnologías cuánticas, sí, pero creo que con eso es un cuento suficiente. Otras veces he hablado de computación cuántica, no tengo ganas de hablar de computación cuántica hoy, no porque no sea un tema apasionante, sino porque está todos los días en los diarios. ¿Y por qué está todos los días en los diarios? Porque ha sucedido que de vuelta esto sí es más novedoso. Todas estas tecnologías, su base, su desarrollo, son casi pre-internet, pre-redes sociales. Son tan revolucionarias desde el punto de vista de la física como la computación cuántica. De hecho, son lo que da el basamento a la computación cuántica. Sin embargo, justamente por ser previos a las redes, no están compitiendo Google, Amazon, Microsoft y toda otra serie de compañías tratando de decir, uy, acabo de rompí este récord, hice tal otra cosa. ¿Y eso por qué? Porque, vamos a decirlo así, plata sobra en el mundo. Te dirán, no puede ser que sobra plata en el mundo. El problema es que está en manos de poca gente muy mala. No es ningún pensamiento, de vuelta, si creen que Jeff Bezos es un humano, estoy convencido de que no. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a tener algunas supersticiones. Pero el punto es, ¿por qué se habla de estas cosas? ¿Por qué se trata de llamar la atención? ¿Por qué este año fue el año internacional de la ciencia, tecnología cuántica? Porque en la ONU dijeron, hay un montón de países, no tengo idea qué hora es, disculpen, en la ONU dijeron, claro, hay un montón de países que parece que no se enteraron de que esta carrera tecnológica se largó hace mucho tiempo. Y la realidad es que si no se ponen a hacer algo, en poco tiempo la van a tener que comprar a esta tecnología. ¿O no les gusta? Ustedes dirán, un tanto exagerado eso. No hace falta que me crean, pueden fijarse, por ejemplo, anda la información en la red, ¿qué países fabricaban componentes electrónicos en 1970? ¿Sí? Cuando se empezaron realmente, la electrónica digital se empezó a desarrollar. Por ejemplo, Argentina en 1970, a principios de 1970, tenía una fábrica de componentes electrónicos. Hoy pueden buscarla a esa fábrica y no la van a encontrar. De hecho, del orden de 50 países habían decidido fabricar componentes electrónicas. Hoy, si le dan un poquito de bolilla a los diarios, van a ver que básicamente la mayor parte de los componentes electrónicos se fabrican en 2 países. Que en realidad, según algunos de los habitantes del país, de uno de esos países, en realidad son uno solo. Nada más que hay uno que no. Esos son detalles. El punto es que la tecnología que uno no desarrolla, inevitablemente la termina comprando. Si es que se la venden. Porque eso también, si siguen un poco lo que se publica en los diarios, me imagino que saben que Estados Unidos prohibió la venta de
las placas Nvidia más lindas, más rápidas, por mayor cosa, prohibió la venta a China. Entonces, no es cierto que de pronto un país que domina una tecnología no la niegue. Por ejemplo, hay gente que con tecnología cuántica quiere reemplazar el GPS. Y ustedes dirán, ¿quién me va a negar el GPS? Existen casos. De vuelta, los países que pueden y le dedican tiempo a esto están invirtiendo en esta tecnología. ¿Por qué? Porque uno puede ser pacifista, uno puede ser la persona más abierta y tener la política exterior más interesante, pero bueno, la historia ya sabemos cómo es. ¿Sí? Entonces, conclusión. Desarrollar tecnología hay que desarrollar. Yo siempre me acuerdo hace unos años, había gente que decía, no, porque en Argentina pasan vuelos. Estaban los que creían que eran extraterrestres y estaban los que creían que pasaban aviones a cada rato llevando droga. Entonces, básicamente se armó una discusión en la sociedad diciendo, no, tenemos que llenar las fronteras de radares para detectar, son aviones muy chiquitos, pasan así rápido, tiran la droga y se vuelven. Sí, no, pero digo, entonces la cuestión es que se hizo tal discusión, tal complicada, que entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no van y compran radares para eso? Bueno, a ver, decime, ¿qué tipo de avión querés detectar? Tal. Bueno, bla, qué sé yo, qué es lo otro. Entonces fueron al comercio de ramos, mentira, no hay tantos comercios de ramos que vendan radares buenos, y dijeron, ¿me venden un satélite que detecte aviones de esto, que tenga tal spam de detección, bla, qué sé yo, qué es el otro? No. Tengo la plata, ¿eh? No, no te lo vendo. ¿Por qué? Porque son de grado militar. Si vos tenés ese radar, vas a detectar que los aviones que entran, si es que entran aviones, entran de todo tipo. Así que no te lo vendo. Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual cierta tecnología, sobre todo cuando funciona y es buena, es negada. A nosotros nos sirvió en realidad que no nos lo vendieran, a nosotros me refiero al país, nos sirvió, porque entonces hubo gente que dijo, no, fabriquemos nuestros radares. Entonces a partir de ahí fue que INVA fabrica radares. Son muy buenos. Y los vendemos a quien los quiera comprar, lo cual, por supuesto, en alguna época incluía el Estado argentino y ahora mágicamente parece que no hace falta más radar. Porque hay gente que no le quiere comprar. No sé por qué. Pero no importa. Entonces, de tecnología hay que desarrollar. ¿Sabemos de dónde va a salir la tecnología? Muy poco. Fíjense que, de vuelta, en el año 80 o en el año 90, nadie hubiera dicho que ninguna de estas tecnologías iban alguna vez a ser comerciales e iban a dar dinero. Que es una cosa que obsesiona. Tenemos que financiar cosas que den dinero. El problema es que nadie tiene la receta. Nadie sabía que de acá iba a salir dinero. Y lo está saliendo, y mucho. O sea, ninguna computadora cuántica ha resuelto ningún problema de interés hasta ahora. Y sin embargo, un montón de compañías que venden productos, asesoran, hacen un montón de cosas y un montón de gente que vive de eso. Y además, ustedes dirán, no, eso de la concentración tecnológica no existe. Ustedes son jóvenes, pero se deben acordar de la pandemia. Cuando sucedió la pandemia, la gente se dio cuenta de dos cosas. Una, queremos fabricar vacunas. Vacunas venimos fabricando desde 1800. ¿Qué problema hay? Entonces descubrieron que el 90% de las vacunas del mundo se fabrican en un solo país, que es la India. Entonces de pronto tenían que ir a la India y decir, che, bueno, ¿por qué? Porque un montón de países dejaron de fabricar vacunas. Y cuando dijeron, che, obviamente a
a la persona en India encargada de eso, che, ¿ustedes fabricarían esta vacuna? Pero por supuesto. ¿Cómo se las envuelvo? Le dirán, qué broma. No sé, porque las vacunas, si alguna vez se pusieron una vacuna durante la pandemia, venían en unos frasquitos. Esos frasquitos se hacen de un vidrio especial. Que de vuelta hay 2 o 3 fábricas nomás en el mundo. Entonces, el mayor problema de distribuir vacunas durante la pandemia no fue si la vacuna existía, no fue si la vacuna era efectiva, no fue ninguna de esas cosas. Fue cómo hago para ponerlo en frasquito y distribuir. Ustedes dirán, eso no. Eso era un tipo de vacuna. No, porque esas eran las vacunas normales. Las otras vacunas, la de tecnología supuestamente muy buena, necesitaban una cadena de frío de 80 grados bajo cero, que no está al alcance de todo el mundo, y esas tampoco se podían distribuir porque nadie garantizaba que podían transportar entre distintos países cosas a 80 grados bajo cero. Entonces, tengo que fabricar tecnología, tengo que fabricar. La ciencia eventualmente produce tecnología que devuelve mucho dinero, siempre. Es toda la historia, por eso se empezó a financiar a la ciencia. En algún momento la gente tenía lo tenían a los alquimistas y tenían los científicos. Y en algún momento decidieron financiar a los científicos y no a los alquimistas. Pareciera que nos olvidamos de eso. Eso sucedió hace solamente unos 500 años. Está bien, 500 años son mucho y la gente se olvida. Pero la realidad es que la ciencia eventualmente devuelve. Y por las dudas digan, bueno, pero todo esto ¿dónde fue desarrollado? Porque ahora sí, para la computadora cuántica, Google dice que va a tener una, Amazon dice que va a tener una. Todo eso fue desarrollado en universidades y por investigadores. El dinero aparece cuando tengo un producto. Y eso es en todos los países. ¿Cuál es la situación de nuestro país en cuanto al desarrollo tecnológico cuántico? Nuestro país, contrario a lo que por ahí, es muy competitivo. Lo que pasa es que también hay las verdades y las mentiras. A ver, China dice que va a invertir $100 millones al año en este tema, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos los años saca 100 millones? No, cuenta a cuántos investigadores le está pagando, cuántos becarios, qué laboratorios ya tiene instalados, etc. Desde ese punto de vista, la inversión de Argentina es distinta de cero, sí. Todos los ejemplos que mencioné no son los únicos, ¿sí? Hay más ejemplos de tratar de hacer desarrollo de tecnología cuántica, pero obviamente lo tenés que hacer muy inteligentemente. Por ejemplo, la persona que dirige el laboratorio del INTI está tratando de agarrar y coordinar a nivel latinoamericano, digamos, en muchas cosas estamos mal, pero por ejemplo, los únicos 2 países que tienen metrología cuántica en toda Sudamérica son Argentina y Brasil. Brasil tiene un solo patrón, nosotros tenemos 3. Y en principio vamos a poder empezar a producir también los aparatitos que te dan el patrón. Entonces, la idea es no comprar, si logramos convencer a nuestros vecinos, no compren esa tecnología a otros países, cómprenlos nosotros y le damos y hacemos transferencia de conocimiento. No nos portamos bien. Entonces, la posibilidad de que convenzamos a otra gente de que nos compre a nosotros no es tan fácil. Todo se puede revertir. La situación es complicada.
complicada, dependes totalmente de conseguir plata afuera, para lo cual tenés que hacer diplomacia científica, tratando de que cuando haces diplomacia científica la gente no se acuerde de la otra diplomacia. Digamos, en general se consigue algún financiamiento, pero está mal. ¿Podemos revertirlo en poco tiempo? Sí. ¿Podríamos tener aparatitos para no necesitar el GPS? Sí. Pero es la misma historia que, a ver, vamos a decirlo así. ASAT, si hubiera sido continuado, podría haber prestado servicios de Internet, igual que Starlink. Yo no veo ninguna propaganda de cómprele la antena a ASAT y tenga Internet buena, bonita y barata. Y si veo, abrís el diario y te aparece el precio de la antenita mini, te ofrecen descuentos obviamente en Mercado Libre y esos lugares. Son decisiones que tomé. ¿Tenés la base? Sí. ¿Tenés un sistema científico semifuncional? Sí. ¿Haría falta más gente? Por supuesto. Pero no es la única tecnología que tenemos que desarrollar. Hay muchas tecnologías que tenemos que desarrollar. Hace poco estuve en una reunión en la cual era hermoso, porque agarraban y comparaban la situación de Argentina, Chile y Brasil, que son los 3 países que tienen más desarrollo en IA, Machine Learning. Y entonces utilizaban distintos parámetros. Entonces, por ejemplo, un parámetro era el desarrollo científico, el otro era aplicación en la industria y el otro era gobernanza. Gobernanza es decir, bueno, a ver, no podés sustituir un humano con IA, todo ese conjunto de leyes que hacen eso. Entonces Argentina rankeaba bárbaro en desarrollo científico, rankeaba bárbaro en desarrollo, en aplicación en la industria, y tenía 0 en gobernanza. Entonces Chile y Brasil, que no tenían nuestro puntaje ni en la parte de industria ni en la parte de cosas, pero han desarrollado algo de gobernanza, punteaban un poquito más arriba. Oye, ¿y a quién afecta eso? Vos vas con eso a la UNESCO y conseguís fondos. Nosotros no podemos conseguir fondos, ¿por qué? Porque no tenemos gobernanza. Entonces, hay situaciones que son complicadas, pero bueno, hay que ser optimista. Cierto. Dos preguntas. Más o menos distintas. Que me quedé quedando esto de aislar un solo par de Cooper. ¿Cómo se hace más a nivel laboratorio? Y si nos podés contar un poquito de la historia de la industria de superconductores acá en Argentina. A ver, ¿cómo se hace? Vos lo que haces, pones un superconductor que tiene muchos pares de Cooper, lo aislás quiere decir le dejas un gap y pones otra islita, pero mucho más chiquita, de superconductores. Entonces vos lo que haces, pones un potencial que hace que los electrones se quieran ir y lo empezás a bajar. Y en algún momento, por efecto túnel, obviamente no es fácil. Lo que tenés que tener es un pico en perímetro que te diga hubo una corriente que pasó a través de eso. Entonces tenés que poner 2 puntas que son difíciles de fabricar y tenés que tener un pico en perímetro y todo eso tiene que estar metido a un par de mil Kelvin. Y no hay una industria de superconductores en Argentina, pero hay una cosa que es muy divertida. En 1986, con esto de que la física cada tanto ofrece, toda la ciencia, pero la física en particular ofrece así pseudo revoluciones, en 1986 se descubren materiales que eran superconductores a 40 Kelvin. Eso parece mucho, pero son 230 grados bajo cero. Lo que pasa es que los anteriores materiales superconductores eran superconductores abajo de 10 Kelvin, o sea, abajo de 260 grados Kelvin.
En 2 años se descubrieron materiales, 2, 3 años, que tenían superconductividad a 90 Kelvin y muchísima gente se largó a decir, esta es la nueva revolución tecnológica. A partir de esto, fabricar trenes suspendidos, los maglev, los trenes, esto va a ser baratísimo. Vamos a hacer aceleradores de partículas mucho más baratos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y qué sé yo. ¿Y por qué? Porque si en 2 años, 3 años logramos pasar de 40 Kelvin a 90 Kelvin, ya está. Bueno, esa revolución nunca se concretó porque no han aparecido otros materiales que, o sea, el sueño era tener un material superconductor a temperatura ambiente o a 20 grados bajo cero, eran 20 grados bajo cero y enormes cantidades de planetas que viven a 20 grados bajo cero durante gran parte del año. Entonces, ya está, con un par de máquinas de calor lo mantengo eso. Bariloche, el Centro Atómico de Bariloche, en el año 86 hizo un vuelco, tenían justo habían conseguido una máquina para procesar los materiales, estos materiales, y tomaron la decisión, y tenían un grupo de bajas temperaturas histórico, y así como instituto dijeron, toda nuestra plata, todos nuestros esfuerzos van a física de bajas temperaturas. Esa decisión fue seguida en Bariloche y en algún que otro grupo en Buenos Aires. Eso hizo que durante años estuvieron realmente en un lugar muy, muy de privilegio, todo el mérito, y por eso es que les quedó esto de vuelta, algo que sucedió en el año 86. Por las dudas, en la página de la Asociación Física Argentina acaba de ser publicado un obituario, no es un tema muy alegre, pero básicamente cuenta la historia de cómo se fabricó la primera muestra de superconductores de alta temperatura en Bariloche, quién era el jefe del departamento, y hay una hermosa facímil del gráfico que producía el magnetómetro, y está filmado ahí por todos los integrantes del laboratorio cuando midieron por primera vez superconductividad del espectro. Entonces ellos nunca han abandonado esa línea y obviamente están muy preparados, tienen los crióstatos, tienen un montón de cosas que en principio le podrían agarrar y decir, bueno, sin algo. Y hace unos cuantos años, compraron toda la electrónica para medir. Básicamente no es una electrónica muy complicada, pero tiene que aguantar sus temperaturas interesantes. Y eso lo compraron porque hubo alguna vez un gobierno que dijo, en Bariloche, además de hacerse física, además de hacer, digamos, ellos históricamente tenían las becas para ingeniería nuclear, física, y dijeron, bueno, pero ¿por qué no tienen uno también en telecomunicaciones pensando en ARSAT? Y la electrónica que compraron no solamente les permite hacer telecomunicaciones muy eficientemente, sino que también les permite medir. Entonces me imagino que en algún momento se van a estar peleando, pero por eso es que tienen eso. O sea, decisiones que vos vas tomando y tratas de mantener. Me olvidé la pregunta. Más como esquemáticamente, se podría relacionar un poco el flip-flop como unidad de almacenamiento, ¿no? Sí, señora. Con estas unidades que no me acuerdo el nombre. Con el qubit superconductor. Esa. Sí. El flip-flop, que se hace con transistores, es lo que a vos te permite hacer cosas no lineales y es lo que te permite guardar unos y ceros, básicamente. El parece te permite almacenar unos y ceros, pero te permite hacer muchas cosas. Sí, pero no. Perfecto. Sí. Ahora me surge la pregunta de dónde conocer un flip-flop, pero... ¿Cómo? Estudio ingeniería. En compu vemos. En poco vemos. Ah, sí, soy yo.
Ah. Digo, No, pero sonó de repente acá, contundente. A ver, una de las cosas que tienen estas tecnologías es que, si bien es cierto que se originan en la física, desparraman. ¿Sí? Entonces tenés grupos completos. Criptografía es un tema que habitualmente se estudiaba en matemáticas. Entonces ahora, para tristeza de algunas, se han tenido que estudiar, ¿cómo se llama esto? Criptografía cuántica. Pero, a ver, para entender cómo funciona una computadora cuántica, si uno entiende lo que es un flip-flop, lo que entiende lo que es una gate, y entiende lo que es un registro y lo que es un assembler, entiende, conoce. Así. pregunta súper mundana y de nene de 17 años. ¿Por qué había tantas hojas en blanco? Me había jurado, hay gente que dice que hablo mucho, ahora ustedes pueden. Me había jurado que iba a ser algo absolutamente minimalista y lo mantuve. Eh, pero al principio no sabes cuántas hojas vas a necesitar, entonces hay un tic que me dijo, llega hojitas y no me guardé nada. Ni tampoco hay un test. Porque es mejor que sobrino que fan. Sí, no sé si utilizaría esa cosa, pero no, fue esa. A ver, mi intención era tratar de presentar ideas y una historia, ¿sí? Hoy a la mañana estaba hablando con dos personas que trabajo y les dibujé el seminario. Y lo quería hacer todo con dibujitos, pero soy horrible dibujando. Y no tenía tiempo y lo preparé entre... ¿Qué voy a decir? Lo preparé entre las 5 y 10 y las 5:45. yo me había imaginado que era porque la cuántica en historia son solamente esas pocas diapositivas y después todo es blanco para el futuro y lo que sea. Construyan la historia. No, a ver, están toneladas a las letras, no sé. No puede ser así. Si bien detesto ChatGPT y esas cosas, por ejemplo, estuve buscando material. Pues no lo voy a encontrar ahora. Había encontrado un par de cosas y pensé por ahí, puedo agarrar y mostrar esto y bla, y qué sé yo, pero iba a ser un exceso de información. Digamos, si el Nobel de 2025 lo ganó Clark, de Boret y Martinis, no le importa a nadie. Digo, no le importa a nadie. No es la información que a mí me gustaría que la gente se lleve. La información que sí me gusta que se lleve es... Porque además es una cuestión que siempre es muy bonita. Hay mucha gente que dice que los premios Nobel son una cosa muy injusta porque generalmente suele haber, por ejemplo, en física de partículas, la gente que descubrieron el bosón de Higgs, la colaboración, son del orden de 6.000 físicos. Perdón, físicas y físicos. Sí. Pero está todo. El listado del paper, si uno agarra y dice, qué sé yo, los encuentra. Entonces hay mucha gente que dice, no, porque esos premios son individualistas, capitalistas, no sé, y muchas otras listas. Y lo divertido de este premio Nobel es que las únicas 3 personas que trabajaron en los papers que dieron lugar a este Nobel son esas 3. Es más, uno era estudiante de doctorado, el otro era postdoc y el otro era investigador, cuando hicieron los experimentos. Para los que dicen no, porque recae. No. Hay montones de cosas divertidas que uno puede sacar si uno lee las cosas entre líneas. Y lo divertido es que esas 3 personas trabajaban juntos. Trabajaban en una universidad y uno estaba haciendo el doctorado y el otro estaba haciendo... O sea, vida más académica no podían estar haciendo. Ahora, si van ahora, que de vuelta pareciera que la física se estuviera haciendo en las redes sociales,
dos de ellos trabajan ahora, o sea, los contratan tipo año 2005, no, más, 2005, 2010, los contrata Google para que dirijan el equipo que hace la máquina que está construyendo Google. Y ustedes dicen, y claro, y ahora, por ejemplo, en sus trabajos aparecen 50 personas. Y uno dice, ah, claro, Google está poniendo plata. Por suerte los papers ponen en dónde trabaja la gente y quién le paga el sueldo. Y esas 50 personas, 47, trabajan en universidades y el sueldo se lo paga el gobierno de Estados Unidos a través de subvenciones. El mismo esquema que uno podría tener acá. Cuando se dice, no, porque los científicos... No, mentira, científicos somos tan volubles frente al dinero como el que más, y no tenemos problemas ni con la industria, ni nada. Estaría bárbaro. Pero la realidad es que la industria no pone dinero hasta que vos no tenés un producto. Un comentario, no, pero me lo acordé. El año pasado salió un artículo, lo pueden buscar, se llama The Golden Opportunity of American IA. No, AI. No, bueno, IA. Pero búsquenlo, se llama así, The Golden Opportunity of de la inteligencia artificial americana. Obviamente los únicos que se refieren a América como América es el imperialista, pero el artículo ese yo en mi vida hubiera pensado en primero leerlo y segundo citarlo, pero es necesario. Escrito por un CEO de Microsoft. Tiene una defensa, el tipo dice claramente, Estados Unidos ocupa la posición que ocupa porque es el sistema más eficiente en llevar las ideas y las novedades que salen de las universidades a la industria. Cada cual tiene que financiar lo que sabe financiar. El Estado tiene que financiar las becas, los proyectos de investigación, etcétera. Y cuando tengamos una idea, no se preocupen. Cuando tengan una idea, ahí va a ir el capital privado, va a poner plata y lo va a transformar en un producto. Ahora, no pensemos que tenemos que sacar a esta gente de las universidades. No. Y además tiene que ser financiado por el Estado. Dicho por el CEO de Microsoft. Busquen, por favor, no hace falta que me crean, búsquenlo, The Golden Opportunity of American IA. Es fantástico. Dicho blanco sobre negro. Cada uno tiene su rol. La plata, en todos lados se dice, en países más o menos que desarrollan tecnología, el Estado pone más o menos el 1% del PBI y los privados ponen entre un 4% y algunas cosas más. El que más produce tecnología es Corea, digo, para el presupuesto que tiene, y invierten, no me acuerdo, el 7, el 8, una bestialidad, los privados, y entre los privados y el gobierno ponen la cosa en investigación y desarrollo, actualmente se llama I+D, en I+D ponen del orden del 7 al 8% del presupuesto del PBI. En Argentina, el presupuesto de I+D nunca superó el 0.6% del PBI. Y todo ese 0.6% lo ponía el Estado. Hoy, eso por supuesto, no voy a decir el número, pero pueden buscarlo. Pero en Argentina nunca llegamos, ojo, ese 1% del Estado no es una recomendación al azar, es el Banco Mundial y alguna otra cosa, agarraron, vieron los distintos ejemplos de lugares que desarrollan tecnología y llegaron a la conclusión que más o menos eso era lo que hacía falta que pusieran los ejemplos. ¿Sí? En el sistema de I+D. Y está bien, en Estados Unidos, por ejemplo, si yo agarro ese 4%, en realidad es medio mentiroso, porque
el 80% debe ir a armas y a medicina para mantener con vida prolongar los últimos 2 meses de vida de la gente, de los ricos. Perdón, no tengo nada contra los ricos. Si alguien tiene una abuelita muy querida y quiere cuidar 2 meses más, está perfecto. Pero la realidad es que se gasta mucho más dinero en medicina para prolongar. Y eso es una estadística mundial, ¿no? Se gasta más en los últimos 2 meses de vida de una persona que en toda la vida activa. Estoy hablando de una persona promedio que no tiene enfermedades graves, etc. Y si le sacas lo que pone en armas a Estados Unidos, nosotros que en principio no deberíamos estar preocupados por esa medicina, pero sí deberíamos estar preocupados por las nutriciones y cuestiones, no necesitamos poner toda esa plata para hacer cosas. Bueno, son decisiones. Bueno, muchas gracias, Omar, por dejarme. En el año internacional de la tecnología cuántica y el desarrollo de la cuántica. Así que nada, un honor tener una charla de este estilo hoy acá. Y gracias a todos por venir, porque hasta el final. Ahora mi compañero Marcio, acá en la salida, le va a dar un numerito para un sorteo. Vamos a estar sorteando una remera de estas que les mostré al principio. Y nada, nos vemos mañana en el debate de qué es la matemática. Muchas gracias.